Estamos con el doctor Rubén Hernández Cid, quien es un estadístico que ha tenido un desempeño muy importante en el desarrollo de la disciplina y en particular en sus aplicaciones a las ciencias sociales. Rubén, ¿cómo fue que te decidiste estudiar actuaría y en particular a la estadística dentro de la actuaría? Bueno, yo pensaría más que dar una respuesta así muy inmediata, simplemente situarme históricamente, digamos. Creo que todos somos producto de una serie de factores que se están dando en su momento. Y diría así rápidamente con respecto a la cuestión de por qué actuaría. Bueno, creo que la gran parte de los estudiantes que hemos venido de la Facultad de Ciencias hemos llegado ahí muy motivados por el hecho de que nos había gustado las matemáticas. En mi caso particular, las matemáticas siempre me interesaron, sobre todo por las cuestiones de aplicaciones. Yo creo que ya desde prepa tenía yo muy claro que eso era lo que me gustaba. El por qué llegué a actuaría es más bien una cuestión, para entrar en el tema, azarosa. Es decir, hubiera querido estudiar matemáticas, por ahí con alguno de estos servicios de orientación vocacional, escuché por primera vez hablar de esta carrera. Y alguien me la describió, no, vamos, muy claramente como una matemática aplicada en las ciencias sociales. Esto me atrajo mucho porque todas las otras matemáticas que hasta entonces yo había conocido eran matemáticas en la física, en la ingeniería, en la astronomía, digamos, en general, ese tipo de aplicaciones clásicas. No es la carrera de actuaría, al menos como yo la estudié, como yo la esperaba. Es decir, yo muy pronto me di cuenta que no era exactamente mi camino los seguros. Dicho esto, reconozco que es muy interesante y reconozco también que de ahí salté, como tu pregunta decía, a la estadística. ¿Por qué? Bueno, pues porque también esto históricamente situado, yo creo que el hecho de haber llegado a la Facultad de Ciencias a principios de los 70 nos debe hacer pensar también en que en ese momento en la Facultad de Ciencias y en general en la UNAM, y por supuesto yo diría en todo el país, había una serie de cambios muy importantes que venían dados por 68 y todas estas cuestiones. En particular en la enseñanza en la Facultad de Ciencias estaba llegando gente de regreso de doctorados, como por ejemplo el doctor José Luis Abreu. José Luis Abreu yo creo que para mí fue una influencia así muy fuerte. Por primera vez, donde yo tengo entendido, tuvimos un curso de cálculo en la Facultad de Ciencias con dos profesores, que era José Luis Abreu, ¿sí? Y otro profesor. Alberto Alonso. No, es esto, que también estuvo en Chapino, que ya falleció. Fragoso, Arturo Fregoso. Sí, Arturo Fregoso. Entonces, era una muy buena combinación. Por un lado, la parte muy dura y ruda de Fregoso, y por la otra, una imaginación tremenda de Abreu, ¿sí? Entonces, esa combinación fue muy interesante porque en el primer semestre, al final, cuando estábamos viendo apenas cuestiones de integrales, por la primera vez recibí una clase de probabilidad, ¿sí? Y la recibí muy brevemente en el espacio de una hora, digamos, ¿no? Y me atrajo mucho esa idea de poder ver al mundo más allá de los modelos deterministas y a través de esto. Entonces, digamos que el haber entrado casi azarosamente, diría yo, a la carrera de actuaría me llevó también rápidamente a la noción de proba. Posteriormente, ya dentro de los cursos de la carrera, tenía yo la posibilidad de llevar el asunto de probabilidad y estadística, y ahí entré ya en contacto de lleno con ese mundo que sí me atrajo mucho. Y no solamente eso, por supuesto, en ese momento, otra vez recordar el clima que existía en ese momento en la Facultad de Ciencias y en particular en el Departamento de Matemáticas, era un choque de tradiciones. Por un lado, un instituto de matemáticas ya con unos grupos muy bien formados, álgebra, topología, que eran muy sólidos, y por otro, alguna serie de técnicas y áreas que venían naciendo, ¿no? Como estadística, probabilidad, que no se practicaba en el instituto,
el IMAS ya existía y ahí es donde empezó este asunto. Pero por otro también existía el cómputo, que estaba llegando. Entonces, uno como estudiante de esos años estaba, cuando quería salir de esta tradición, entre cuestiones de aplicaciones en seguros, que no era mi caso, a pesar de que me quedé en esa carrera y no me arrepiento, cosas como probabilidad estadística y cómputo, por ahí andaba el asunto. Seguramente por los profesores que fui teniendo después me fui acercando a la cuestión de la probabilidad y la estadística. De esos profesores yo creo que pues cabe recordar, por supuesto, a Miguel Cervera, que ahora es director de estadística del INEGI. Y bueno, Lucio Pérez fue un profesor que era alguien muy inquieto, tal vez no suficientemente ameno, pero era alguien muy despierto y que daban ganas de entrarle más. Él también ya desafortunadamente ha fallecido, pero sí lo recuerdo con un buen cariño con esta persona. Al terminar tu carrera como actuario, ¿cómo se veía la estadística en el país y qué tipo de actividades como estadístico tuviste? Bueno, yo creo que no tuve idea cómo era la estadística en ese momento en México, solo conocí a algunos de ellos. Como mencioné, estaba yo en contacto con Miguel Cervera, él ya trabajaba digamos, en el antecedente del INEGI, que era la Dirección General de Estadística. Él ya estaba allá, ya nos comentaba acerca de algunas de las aplicaciones que se hacían por allá, pero yo creo que lo que también es interesante en este punto de vista es que otro componente que para mí es importante en mi caso es el haber entrado en contacto con la demografía. Para mí la demografía fue también una fuente de acercamiento a otro tipo de matemáticas que estaban en lo social, que también viene a cuento con la pregunta anterior. En ese momento la demografía en México empezaba a hacerse muy fuerte. El Colegio de México ya llevaba algunas generaciones de maestría en demografía y ya teníamos colegas que antes habían sido nuestros profesores que estaban cursando maestrías y estaban terminando. El caso de Manolo Herrero, Manolo Ordorica, es gente de ese estilo, Beatriz Figueroa. Entonces, por ahí, más bien el ambiente estadístico profesional, al menos como yo lo vi en aquel entonces, no era como hoy, que yo creo que los estudiantes identifican muy bien quiénes son estadísticos y quiénes no lo son, o quiénes son algebristas, etc. En aquel momento había una especie pues, de masa flotante por ahí entre diferentes áreas. Entonces yo sí también me acerqué a este asunto. Y también otra cosa que es importante para situar otra vez históricamente es, estamos hablando de los años 70 y algo, mucha gente que estaba en Chile, en la CELADE, que estaba en esta institución que daba cursos de probabilidad y estadística, el CIENES, salieron de allá. Algunos de ellos pasaron o se quedaron en México. Había una influencia muy grande, entonces había un ambiente propicio para la gente que le interesaban las cuestiones sociales, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de las ciencias como la sociología, como la antropología, fueron años muy buenos también. Tanto que sí asistí, digamos, como oyente a la Facultad de Ciencias Políticas, que estaba juntito a nosotros, a cursos que eran dados por ese tipo de personas. Yo creo que había un ambiente propicio políticamente en la UNAM, por supuesto, pero en el país también, como de una especie de algo nuevo estaban haciendo, por un lado, pero por otro había una cuestión importante que eso va a venir a cuento con mi experiencia ya profesional posterior, que es el asunto de la masificación de la enseñanza. Las universidades empezaron a ser grandes, las universidades empezaron a multiplicar sus programas, ¿sí? Y entonces de esta manera hubo mucho campo para hacer algunas cosas nuevas. ¿Por qué te decidiste hacer una maestría en estadística y en particular, por qué en el IMAS? Digamos que como venía yo diciendo las influencias que en esos momentos teníamos, no fue la primera opción que yo tenía para la maestría. De hecho, esa influencia de los demógrafos, en mi caso, me habían incitado mucho. La primera idea que yo tuve respecto a un posgrado
era en Chile. Ese era lo que en aquel entonces uno hacía con esa perspectiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me fui? Bueno, pues sucede que políticamente, como mencionaba, Allende había caído, no más que caído, lo habían tirado, ¿verdad? Lo habían asesinado y no quedaba esa opción. Entonces, la que más cercana en ese momento estaba dentro de mis intereses hubiera sido una maestría o en Chapingo, ¿sí? O en el IMAS, o salir inclusive al extranjero. En ese momento no tenía yo, más bien no estaba en mis planes salir, y como que fue de una manera más o menos inmediata el IMAS. Además hay otra cuestión importante, hace rato hablaba yo de la masificación de la enseñanza. Y yo muy pronto me incorporé a la Facultad de Ciencias como ayudante. Y fui ayudante de Lucio Pérez, de quien ya hablé, y fui ayudante de Edmundo Berumen. Edmundo Berumen estaba regresando a México, esto de su doctorado en estadística, yo le ayudé con un curso de muestreo. Eso terminó por animarme en la estadística. Y también otro asunto muy importante en mi caso es que en la Facultad de Ciencias se dieron una serie de condiciones muy particulares. Por un lado, la apertura dentro de la universidad de nuevos espacios para trabajar. En ese momento no había restricciones prácticamente de ninguna especie. Se contrataba gente de manera muy simple. Y se ideó dentro de la estructura de esa facultad en un momento dado una serie de nuevos puestos que no existían dentro de la ley, pero que no estaban, por así decirlo, en contra de la legislación, como fue una figura que se llamó los ayudantes de tiempo completo, ¿sí? Nos contrataban por 40 horas y estábamos prácticamente becados. Entonces a mí me convenía mucho cumplir con mi carga académica como ayudante y venir a Limas a seguir mi maestría. Y ahí fue un contacto ya, ahora sí con la gente que ya eran estadísticos, que ya eran probabilistas dentro de esta área. Entonces, bueno, pues evidentemente estabas tú, el doctor Méndez, estaba Federico Reilly y una serie de personas que realmente pues, nos influenciaron muchísimo esta generación, ¿no? Yo creo que en mi caso somos otras personas, no eran muy grandes las generaciones con todo lo bueno que eso tenía. Entonces sí fue una decisión que muchas de las cuestiones venían por otras fuentes, pero que indudablemente fue, ahora lo veo así, fue la mejor en ese aspecto. Al terminar tus estudios de maestría, ¿qué tipo de actividades desempeñaste como estadístico? Bueno, yo creo que esta cuestión de empleo como estadístico nunca la asumí como tal. Mis primeros trabajos fueron, como decía yo, como ayudante dentro de la propia UNAM. Tuve la experiencia también de ser ayudante de investigador en el Instituto de Ingeniería. Un trabajo a mí me gustó mucho, fue en aquel entonces estaba tratando de ver cuál sería el comportamiento hacia el futuro de las ciudades de más de 100.000 habitantes, de esa época al 2000, para hacer una serie de planeaciones. Ahí aprendí muchísimo de lo que significa el modelar. Posteriormente trabajé en un banco, en un departamento de matemáticas aplicadas, así se llamaba. Eso me gustó mucho como nombre de un departamento. Ese banco, bueno, pues ese era el Banco de Comercio. Dentro de los trabajos que fueron interesantes de hacer es el identificar dónde, cuándo y cuánto costaría el abrir un centro bancario, que ahora conocemos, esto que se localiza no lejos de acá, pero en aquel momento se determinó en algún otro lugar. Era un ejercicio no solamente de estadística, por eso es que te decía que no fue como estadístico, sino realmente como matemático aplicado. Una serie de cuestiones de optimización, donde era más factible, donde era más rentable, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tuve un empleo, antes inclusive de entrar a la maestría, en Telmex, donde ahí lo que se trataba era de hacer una serie de pronósticos acerca de cómo hacer crecer las líneas, cuándo satisfacer, no el 100% porque eso no se va a hacer, no se hace, no se va a hacer nunca, no se trata de satisfacer absolutamente toda la demanda, sino dónde es el óptimo de rentabilidad. Y digo que no actué después de la maestría como estadístico por la sencilla razón de que me fui inmediatamente al doctorado, ¿no? Entonces salté de inmediato. ¿Por qué te decidiste a hacer un estudio
de doctorado en Francia y en particular, ¿cuál fue la influencia de estadísticos franceses y en general de los de la Europa Central? Esto en particular porque ya hemos documentado la actividad de estadísticos anglosajones. Bueno, yo creo que otra vez la cuestión en esos años, era casi de innovar tanto como individuo como en lo social. Yo no tenía hasta ese entonces muy clara idea de qué estaba pasando en otros países que no fueran los anglosajones. Por otro lado, también con una serie de contactos personales, porque finalmente así se hace la vida, ¿no? Gente que visitó la Facultad de Ciencias, gente que visitó un instituto de matemáticas que venían de los departamentos, los institutos de matemáticas en Francia, tenían una visión que a mí me gustaba. Por un lado, una visión muy estricta de las matemáticas, pero distinta en la cuestión de las aplicaciones hacia cosas, digamos, novedosas. Y cuando digo novedosas, tal vez hoy ya no lo parezcan, pero cuestiones como ecología, cuestiones como ciencias de la salud, en general así, ciencias del hombre, etcétera, etcétera. Entonces eso me interesó de entrada. ¿Por qué Francia? Bueno, pues porque me di a la tarea de escribir a varias universidades, analicé los programas y bueno, vi la que más realmente me interesaba era la Universidad de Grenoble, era un doctorado en matemáticas aplicadas en ciencias sociales. ¿Por qué me atrajo? Bueno, pues porque era un programa en dos sentidos. Para la gente que venía de las matemáticas, se le complementaba su educación pues universitaria con una parte social, sociológica, y a la gente que venía de las otras áreas sociales se le complementaban matemáticas. Eso hizo que el tiempo de estudio por allá fuera realmente gratificante, ¿no? Es decir, entras en contacto con otro mundo, de los estadísticos, de los profesores. Yo diría que por lo mismo no solamente fueron estadísticos, sino fueron gente que estaba en las ciencias sociales dentro de en la Universidad de Grenoble. Había un buen sitio que aún existe de observación de las elecciones, por ejemplo. Ahí se encuentra el banco de datos, uno de los más importantes sobre las elecciones en Francia desde muchos años. Entonces, esa preocupación de meterse en problemas como los electorales, de ahí tuve mi primera experiencia, digamos, al menos verla. Había otra serie de personas que también pasaban de visita, y si la pregunta me mencionabas de otros países, bueno, en el equipo donde yo trabajaba había contacto con universidades, por ejemplo, la Universidad de Leiden en Holanda, que era un grupo muy joven, era gente en aquellos entonces, apenas 30 y tantos años, que estaban haciendo doctorado bajo la dirección de un profesor que ahora es muy conocido, de Leo, y funcionaban realmente como un grupo muy compacto en una facultad de ciencias sociales. No era una facultad de matemáticas, una facultad de ciencias sociales donde se hacía estadística. Una estadística muy peculiar, digamos, a ver si, por supuesto, yo creo que hablaremos dentro de unos rato, en qué consiste esa estadística. Esa estadística no nace de las mismas orígenes que tenía la estadística, digamos, anglosajona. Esta viene de otra preocupación con métodos, si no ad hoc, sí la visión muy particular. Es decir, para resumir, es decir, aquí de lo que se trataba era cómo usar métodos matemáticos en general para la explotación, primero, de grandes volúmenes de datos, cosa que ya involucraba de manera inmediata el uso de las computadoras. Hoy en día, en el 98, eso es una trivialidad. En aquellos años tal vez no lo era tanto. Entonces, ¿cómo desarrollar métodos que, usando computadoras, pudieran analizar inclusive censos? ¿Sí? Estábamos hablando de estructuras de datos de miles y de ocasiones de millones de datos. Entonces, estaba esto. Teníamos influencia también de grupos en Italia, por ejemplo. Hay un profesor, Lauro,
que desde hace ya también un buen número de años colabora con este grupo. Y no solamente eran europeos, ahora recuerdo otra persona que trabajaba, que venía regularmente con nosotros, Greenack de Sudáfrica. Él hizo su doctorado en París con Ben-Sekri, y entonces él era una persona muy curiosa, es alguien que salió de Sudáfrica, que se fue a Francia y hizo el doctorado con Ben-Sekri, y le interesaban mucho las aplicaciones justamente en ecología. Y es alguien que sigue en eso, ahora mismo está en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, vamos, de contactos dentro del área matemática, dentro de los sociólogos, ya mencioné hace rato algunos, y también, aunque no lo conocía él directamente, debería mencionar, no, insisto, no porque lo haya conocido, sino su influencia con Bourdieu, que él escribe acerca de fenómenos muy concretos de la sociedad moderna y utiliza mucho el aspecto estadístico o análisis de datos a la francesa, digamos, ¿no? Finalmente, nada más para comentar, desde hace un buen número de años hay un intercambio entre los estadísticos o los, como le queramos llamar, franceses con la escuela japonesa. Ese es un programa que cuando la buena época económica de Japón se financiaba desde allá, y un año la gente iba a Japón, otro año los japoneses venían a Francia, y hubo intercambios muy interesantes, ¿no? O sea, técnicas muy particulares se hicieron en este intercambio. ¿Qué se entiende por estadística a la francesa? Bueno, es un término que, como las ensaladas que se llaman en algunos lugares a la mexicana, no se llaman así en México, ¿no? Por supuesto, no hay o no hubo una intención en Francia al principio de hacer esto. Desde acá, ahora podemos reconocer que, sobre todo Ben-Sekri tiene un artículo muy claro en ese aspecto. Él es un programa filosófico, diría yo, que lanza. Punto número 1, él dice, lo cual es una trivialidad también, pero hay que analizar en qué sentido lo dice. Estadística no es probabilidad, ese es su primer punto. ¿En qué sentido lo estaba diciendo él? Bueno, lo estaba diciendo en el sentido, pues, de que querría lanzar una estadística que no pase por las disputas acerca de las posibles interpretaciones de la probabilidad. Estoy hablando de los años 60, cuando él lanza estos 5 puntos. El primero entonces va en ese sentido, sobre todo porque en esos momentos hay una especie de punto de inflexión ahí acerca de la estadística bayesiana. La estadística bayesiana que había caído en descrédito durante muchos años, y a partir de esos años empieza a levantarse hasta lo sólida que es hoy en día. Entonces, él da una imagen, dice, bueno, no podemos construir el edificio de la estadística sobre los cimientos así como fangosos de una teoría que todavía ni siquiera estamos de acuerdo en qué significa. Hagamos, segundo punto, hagamos una estadística que se base en la matemática y sobre todo en aquellos métodos de los cuales ya no tenemos ninguna duda en cuanto a la interpretación, es decir, álgebra, es decir, geometría, y tercer punto, tenemos que usar computación. Otra vez, por supuesto que es obvio hoy en día, en aquel tiempo no necesariamente los métodos estadísticos estaban hechos con la visión de la computadora, ¿sí? Entonces, hay que pensar ya en esos métodos, pero usando computación, ¿de acuerdo? Entonces, con esos 3 puntos que creo que son los, digamos, los más importantes, podemos dar idea de que es una estadística realmente diferente en el sentido de que no quiere, es por voluntad propia, que no quiere pasar por prueba. ¿Y por qué no quiere pasar por prueba? Pues porque los estudios en ciencias sociales no necesariamente pasan por muestras aleatorias. Tendrán todo excepto lo aleatorio. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer métodos muy particulares. ¿Y en qué se basan esos? Pues yo decía, esencialmente, al menos en el origen, mucha álgebra lineal, aunque actualmente ya hay una serie de cuestiones no lineales muy importantes, ¿no? Y lo del cómputo, bueno, hay versiones de los primeros programas que corrían, por supuesto, muy lentamente y con máquinas pues, que no se comparan ni siquiera con las que tenemos hoy en nuestras oficinas, pero
que fueron hechas al mismo tiempo que la técnica se empezó a hacer. Y las primeras aplicaciones lo mismo hablaban de cuestiones industriales que cuestiones en ecología, que inclusive análisis del discurso político, ¿no? O sea, proponerse usar métodos estadísticos para el análisis, por ejemplo, del lenguaje que se usó en las diversas etapas en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Ver cómo la estadística puede entrar ahí. Y antes la estadística, le voy a llamar clásica, no quiero de ninguna manera que sea despectivo ni mucho menos, no se había metido en ese problema. No quiere decir que ahora no lo haga, pero no se había metido en aquel entonces. Y otra de las grandes vertientes es la famosa taxonomía, que no nace en Francia, por cierto. Sokal y otras personas están en Inglaterra, están en Estados Unidos, pero que allá se toma de manera muy importante. ¿Cómo hacer métodos de clasificación automática, se le llama justamente, que me permitan hacer el viejo sueño del discriminante, pero sin pasar por hipótesis probabilistas? Por supuesto que esto tiene sus limitantes. Desde el punto de vista teórico, evidentemente, el proceso de inferencia no es posible. Pero se está claro que en la sociología, en general las ciencias sociales, no se pretende siempre generalizar. Muchas veces los estudios de casos son los más importantes. ¿Cómo comparar? Bueno, ese es otro problema que ahora ya se está entrando, ¿no? Y creo que sí ha evolucionado, por supuesto y por fortuna. Es una estadística que se ha hecho suyos algunos otros avances de la estadística, por ejemplo, los métodos Jackknife, de remuestreo, con objeto de estudiar qué tan estables son los resultados en ese estilo. Con las nuevas computadoras, con las nuevas maneras de programar, se han hecho avances en la cuestión de clasificación enormes, ¿no? O sea, hoy en día es mucho más impactante el tipo de usos y se ha extendido, yo diría, de manera notable en algunos países. Hay un centro en Alemania, en Colonia, de gente muy joven, también a mí me impresiona eso, que es gente muy joven. Blasius es el jefe del centro, es un centro de estudios empíricos que se dedica a las cuestiones sociales, y ellos ya están más avanzados en algunas cosas de los métodos tradicionales. Y yo creo que para terminar la respuesta a esta pregunta, yo creo que la técnica tal vez más francesa, si hay una, que es el análisis de correspondencias, curiosamente, como mencionaba hace rato, también los japoneses por esos intercambios ya la habían encontrado con otro nombre, por supuesto, pero en esencia era lo mismo. Y lo mismo que los holandeses, ¿sí? Ellos le llaman de otra manera, pero se venía usando. Entonces, esta estadística a la francesa, bueno, realmente es un nombre que conviene para designar un cierto número de técnicas, pero ni todas son francesas, ni todas son, además, estadísticas, porque tienen inclusive otro tipo de cuestiones que saldrían de lo que entendemos por estadística. A tu regreso a México, ¿qué tipo de actividades tuviste y, de nuevo, qué papel tuvo la estadística en ellas? Bueno, yo había mencionado al principio que una de las actividades que yo había realizado acá en México antes de irme al doctorado era la de ayudante de profesor. Y la verdad es que era muy agradable enseñar, a mí me gustaba mucho porque aprendía mucho además. Yo creo que es la mejor manera de que muchos puntos queden muy claros. Y esa actividad la realicé tanto en la Facultad de Ciencias como en algunas otras experiencias. Y quiero hablar, así sea, antes de la pregunta como la estás planteando, de otra experiencia que también fue muy interesante.
Cuando yo estaba terminando la maestría, tuve la oportunidad por invitación del doctor Benítez, Raúl Benítez, de ir a dar unos cursos como ayudante a una maestría en Oaxaca. Esa fue una experiencia muy interesante porque fue un grupo de estudiantes muy jóvenes, muy combativos y que estaban haciendo una carrera de sociología. A mí me interesó mucho eso, ver que lo que uno estaba haciendo dentro del área, digamos, de la estadística, si podemos llamarle así, pura o matemática, podía ser de gran utilidad para la gente en otros campos. Con mi experiencia en el doctorado, cuando yo regreso, lo hice a la Facultad de Ciencias directamente, donde no encontré ese medio que me había gustado, tanto con los estudiantes franceses como los oaxaqueños que yo había tenido. Encuentro también una descomposición dentro del seno de la Facultad de Ciencias, los grandes años donde todo se podía cambiar, una serie de cuestiones que no es el momento de analizar hicieron que hubiera cambios realmente muy profundos. De tal manera que no me encuentro no muy contento con ese retorno. Sí contento por empezar con nuevos cursos, sí contento por encontrar nueva gente, sí contento por continuar esta labor de docencia que me gustaba. Se presenta entonces la posibilidad, por invitación del doctor José Luis Abreu justamente y de ustedes del Departamento de Estadística, de venir a coordinar la especialización en estadística aplicada. Entonces, eso fue un punto muy importante en mi carrera porque volví a retomar el contacto con gente que no era matemática o actuario o que venía de las áreas de matemáticas tradicionales. Volví a encontrar un caldo de cultivo aquí que me gustó mucho, donde venían biólogos, antropólogos, médicos, etc. Ese contacto para mí fue realmente muy interesante porque pude interactuar con estudiantes, pude interactuar hacia el exterior, con asesorías que tuvimos con gente de antropología, con gente de arqueología. Y una de las experiencias también que me tocó, digamos, de manera personal fue en el 85, cuando los terremotos. Participé con una de estas brigadas que se dieron tanto en aquella época en levantar un censo de colonos muy dañados. Hicimos un censo, hicimos una serie de trabajos. Está publicado por ahí un pequeño articulito, y que eso sirvió, y eso me dio mucho gusto, para defender a estas personas frente a las autoridades respecto a cómo negociar. Ahí se mostraba qué tipo de perfil tenían las personas, por qué las viviendas que les querían proporcionar no eran convenientes. ¿Sí? Era una aplicación que me gustó mucho, no solamente porque era útil en ese momento tan importante, sino porque me dejaba claro que perdón, aquellas cosas que habíamos aprendido y que estábamos enseñando acá tenían en ese momento un fin muy claro. Entonces, ese pasaje por la especialización fue muy importante para mí. Y no solo eso, yo creo que una de las cosas de las cuales hasta hoy en día estoy más satisfecho de ese pasaje por el IMAS fue el haber recogido esa experiencia que ustedes aquí ya habían en algún momento hecho de reunir a estadísticos y no estadísticos a hablar acerca de sus trabajos. Y eso también viene a cuento porque con la asistencia a congresos nacionales, no nacionales, internacionales sobre todo, de estadística, uno se encontraba frecuentemente con colegas mexicanos o aún de la región latinoamericana, y una preocupación era, bueno, ¿y por qué no hacemos algo en México? Una reunión de estadísticos. A veces la respuesta era, bueno, pues es que todavía no somos muchos, es que quién organiza, es que no hay dinero, es que no me conocen a mí, es que quién lo hace. Entonces, me di pues a la tarea, me di como parte de mi plan de trabajo el realizar un encuentro de estadísticos. Este encuentro de estadísticos lo propuse al jefe del Departamento de Estadística de aquí del IMAS, a las autoridades del propio CCH, la UACPIP, y bueno, nos acordaron un cierto presupuesto para realizar lo que se llamó el primer foro de estadística aplicada. Realmente sus intenciones en el origen eran muy modestas. Realmente lo que queríamos era un foro para, sobre todo los estudiantes de la especialización, para que vinieran a exponer sus trabajos y que retroalimentaran a aquellos que estaban empezando.
Debimos haber tenido unos 21, 22 trabajos en la primera vez. Fue aquí en la propia UNAM, en la unidad de seminarios. Y fue una experiencia realmente muy bonita. A mí me gustó mucho. Tenemos por ahí las memorias de ese primer encuentro. Y ahí aprendí que lo más difícil no es hacer un primer foro, sino es hacer un segundo foro. Hay que convencer a las autoridades de que lo que se hizo cumplió los objetivos, de que tenemos más cosas que decir y de que hay cosas nuevas que involucrar en ese trabajo. Una vez más lo hicimos por la parte del IMAS, la Facultad de Ciencias también colaboró como en el primero, y la UACP. Lo volvimos a hacer a la unidad de seminarios, hubo un poco más de gente, pudimos ya tener un público que ya nos conocía, ya hubo propuestas inclusive que las incluimos en los últimos momentos, y también por ahí hay las memorias. Estoy hablando del año 86 y 87. Después de los terremotos del 85, una parte de los colegas del IMAS se fueron a Guanajuato en una aventura también muy, muy interesante. Se creó un departamento de estadística por allá, de probabilidad estadística, y en 88 ya nos fuimos a Guanajuato a hacer el tercer Foro Nacional de Estadística. Ya no era estadística aplicada, se cortó a estadística y era nacional. Y entonces la cuestión fue muy interesante. La reacción de la gente fue de mucho entusiasmo, fueron muchos estudiantes y esto empezó a subir. A partir de ahí, los foros se fueron realizando cada vez más, quiero decir, con mayor participación de personas. Yo decidí ahí que me había gustado mucho la idea de realizarlos, que iba a estar al pendiente, pero que no quería que fuera el foro de ciertas personas. Y creo que ahí lo empujamos, hubo comités organizadores y llevamos actualmente en el 12, el último que se celebró aquí muy, muy bien en el IMAS, y el próximo que se va a realizar, el número 13, en Monterrey. Entonces, esa es una de las actividades que realicé. Posteriormente, también, bueno, pues consideré que ya era tiempo de cambiar, de hacer otra cuestión. Dejé esta coordinación y me fui al ITAM, donde estaba creando un departamento de estadística con algunos colegas que realmente me ha resultado muy agradable trabajar, como el doctor Zárate, Manuel Mendoza y algunos otros colegas con quienes he tenido realmente el enorme privilegio de trabajar. Ciertamente el ITAM ofrece otra perspectiva diferente a la que yo conocía. La UNAM, puedo decir que por ser egresado de aquí, por haber pasado tantos años acá como docente, bueno, ya más o menos sabía cuál era el destino, el origen y cómo era la composición de los estudiantes. El ITAM para mí fue una novedad, como tal la traté de entender, como tal de manera decidida me fui adentrando y bueno, me permitió tener contactos a través de asesorías con entidades como el Departamento de Distrito Federal en particular y algunas otras, pero ya de manera muy, digamos, muy profesional de asesoría en puntos muy, muy particulares. En el 94, pues como tú, tuve la gran oportunidad de participar en el Consejo Técnico del Padrón Electoral y esta fue una tarea realmente muy importante, ¿no? Era un mandato que venía de la propia Cámara de Diputados, surgido de un acuerdo entre los partidos, el Acuerdo por la Paz, donde frente a las elecciones pues, se trataba de que los 20 puntos que se proponían, dentro de los cuales estaba uno, de que el padrón fuera limpio, se realizara. Los partidos lo firmaron, muy políticamente, como siempre, vino después la pregunta ya real, bueno, ¿y ahora quién hace eso? Entonces, estuvimos, y realmente me alegra mucho haber participado también contigo allí en ese grupo que fue de lo más interesante. Y bueno, esta también es una actividad que me llena de mucho gusto el haber estado allí, experiencia que se volvió a repetir en el 97. Entonces son, digamos, experiencias de ese tipo profesional. Entre tanto, bueno, asistencia a congresos,
los internacionales del Instituto Internacional de Estadística. Y otra actividad que me gustó mucho participar y que creo haber beneficiado enormemente es asistencia a escuelas de verano, a un centro que se llama Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas en Niza. Ahí asistí durante 2 veranos, uno en cuestiones de cómputo en estadística y otro acerca de nuevos métodos en estadística. Y ahí entré en contacto con colegas latinoamericanos de Colombia, de Cuba, de Venezuela, con los cuales, bueno, mantengo más o menos relaciones. Y esto, pues otra vez, ha redundado en trabajo con los estudiantes. Actualmente creo haber dirigido un poquito más de tal vez unas 18 tesis entre licenciatura y una de maestría muy recientemente de Mara. Y yo creo que eso sería lo más sobresaliente de estos años, desde mi llegada hasta acá, pero digamos muy orientado hacia la enseñanza. Creo que también vale la pena decir que en el ITAM propuse y se aceptó la creación de un diplomado en estadística aplicada, que ya llevamos unas 6, 7 generaciones, que es un programa que tiene algo de parecido al que teníamos aquí en el IMAS, cuando yo estoy como coordinador, pero lo que lo hace distinto es que está dirigido a personas que sobre todo trabajan en el sector privado, a diferencia de nuestros estudiantes aquí en el IMAS, que eran estudiantes que estaban en otros institutos, en otras facultades, haciendo investigación en esas áreas. Acá son personas que trabajan en otras vertientes, financieras, bancarias, aún privadas como médicos, y que es gente realmente que tiene muchas cosas que aportar. Y otra participación que he tenido como docente, bueno, es saliendo en algunas universidades y centros, como el Colegio de la Frontera Norte, en el doctorado en Ciencias Sociales, como el Colegio de México en el doctorado de Demografía, y algunas otras visitas a centros muy puntuales para conferencias o para talleres de enseñanza, como la Universidad de Guerrero, como en algunos otros lugares de Michoacán también. Y esas experiencias en enseñanza me interesan mucho. Uno siempre termina por tener más contactos con esa gente y ligarse más. Y sobre todo por mi interés en esto de las ciencias sociales. Yo creo que los trabajos que surgieron posteriormente a la visita, a la integración con Colegio de la Frontera y con Colegio de México fueron muy importantes. Y actualmente, bueno, estoy en un sabático y este semestre lo voy a pasar en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y ya desde ahora ya estoy trabajando con 3 estudiantes de la maestría en población, con temas muy precisos que supongo que vamos a aprender mucho entre ellos y yo. ¿Cómo ves tú el desarrollo de la estadística en México? Bueno, yo creo que la estadística en el país, si la comparo con lo que encontré cuando era estudiante, es totalmente distinto, ¿no? Es decir, hoy por hoy tenemos ya muy claro, como lo mencionaba hace un rato, qué significa, por dónde uno tiene que pasar para ser, y ojo que no tenemos todavía, al menos excepto la Universidad Veracruzana, no tenemos la carrera de estadístico. Pero sí sabemos que cualquier joven en este momento sabe más bien que si quiere entrar a la estadística, tiene que hacer una maestría, tiene que hacer un doctorado en esta área. Yo creo que eso es una diferencia importante. La diferencia también enorme es que hoy tenemos varios departamentos en muchas universidades, diría yo, con estadísticos ya que han pasado por maestrías o doctorados. El caso, por supuesto, notable de Lima sigue aquí. Y de aquí hemos salido un montón de personas. La Facultad de Ciencias tiene un departamento con sus altas y sus bajas, dadas por otras cuestiones, pero que es gente de tiempo completo que está enseñando probabilidad, que está enseñando estadística. Por supuesto, tenemos el ITAM con su grupo, como ya mencionaba. Chapingo, evidentemente, sigue estando en muy primer plano. Tenemos otras universidades, por ejemplo, en Guanajuato, Sonora, donde ya hay grupos muy consolidados. La carrera de Veracruz ya tiene muchos años, se ha venido consolidando. Entonces,
Eso es por la cuestión de docencia. Por la cuestión de investigación tenemos jóvenes realmente con mucho talento que están dando mucho trabajo. Gente que está trabajando mucho. Y yo creo que de los grupos que están trabajando tal vez con mayor vigor es el grupo de Bayesiana. Hay gente que ha venido regresando y que está por regresar. Este es el otro punto, que tenemos muchos estudiantes actualmente en el extranjero, en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre todo, pero no únicamente. Y esta gente lo está haciendo muy bien. Es decir, el potencial de jóvenes que se van a venir a trabajar acá, esperemos que se regresen acá, va a hacer que esto se esté renovando. Entonces yo sí le veo un estado de salud más que bueno. Realmente es excelente, diría yo, lo que está pasando. Nunca será todo lo bueno que uno quisiera, por supuesto. Podemos pensar que nuestras bibliotecas todavía no son lo buenas que deberían ser. Bueno, pero tenemos esos jóvenes que indudablemente van a tener que hacer un muy buen papel, que ya lo están haciendo. Entonces yo creo ya no es para en lo absoluto extraño encontrarse en los mejores journals, en las mejores revistas, artículos de nuestra gente, de nuestros estudiantes, ¿sí? Y lo mismo en aplicaciones de carácter industrial que de otro estilo. Yo creo que la estadística mexicana no es que haya alcanzado su máximo, pero cada vez lo está haciendo mucho mejor. ¿Quisieras agregar alguna otra cosa adicional a lo que has mencionado? Bueno, yo creo que había muchas cosas que decir, sí, pues, pero yo creo que alguna de las que me gustaría es que, al menos desde mi punto de vista de un docente en estadística, nuestro trabajo ha estado muy centrado en el universitario. Creo que hemos, si no descuidado, porque no es que hayamos pasado nuestro tiempo a hacer nada, no hemos atacado el problema de la educación, de este tipo de técnicas, de este tipo de pensamiento, sobre todo en los niveles básico y medio. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por llevar el pensamiento, y ahora digo por qué, a ese tipo de estudiantes. Yo creo que el pensamiento estadístico, el pensamiento probabilístico, enseñado no con los métodos, no cómo calcular una media, cómo calcular una varianza, pero sí hacer que la gente reconozca que este mundo está hecho esencialmente de variabilidad. Ese es el trabajo de un estadístico, con eso trata. Y yo creo que si los niños y los jóvenes entienden que esto pasa por cualquier cosa, todos somos distintos, todos tenemos los mismos derechos, de eso se trata. Pero yo creo que hay un aspecto fundamental en una sociedad que se quiere más justa, el reconocer que la variabilidad es algo inherente al mero hecho de vivir, ¿no? ¿Cómo hacerle? Pues yo no sé, pero tendríamos que influir en eso. Sí, creo que vivimos en un país lo suficientemente desigual económicamente, vivimos en un país lo suficientemente plural en cuanto a todo tipo de cuestiones. Nuestra nación está hecha de parches de todo tipo, como para poder hacer quedar claro que eso es muy bueno en lo último que dije. Por supuesto, lo económico, evidentemente, habría que hacerlo de otra manera, pero ahí está. Hay un pensamiento estadístico que los propios estadísticos aún no hemos podido hacer, involucrarlo en un nivel social. No sé qué tanto la gente reconozca por fuera lo que significa un estadístico. En todo caso, sí creo que la estadística ha venido ganando su papel. Y ya lo mencionaba alguna vez, yo creo que de las grandes victorias de la estadística en este país han sido en las últimas elecciones del 97, ¿sí?, el hecho de que la gente haya salido a celebrar un resultado que no fue dado por una autoridad electoral. Ese resultado fue dado por agencias que realizan estadística esencialmente, ¿sí?, a través de sondeos, a través de muestras aleatorias, pudieron identificar con una gran precisión quién era el candidato que había ganado hasta ese momento. Y la gente salió como si hubiera sido ya oficial y todos lo aceptamos.
hasta los partidos que estaban perdiendo. Yo creo que eso deberíamos tener la suficiente fuerza, ya sea a través de la AME o a través de nuestra propia actividad, como para hacer ver que eso es justamente la labor de un estadístico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los medios? No lo sé, pero tal vez proponérnoslo. Muchas gracias, ha sido muy interesante, Rubén. Gracias a ustedes. Bueno. Muy importantes, que venían dados por 68 y todas estas cuestiones. En particular en la enseñanza en la Facultad de Ciencias estaba llegando gente de regreso de doctorados, como por ejemplo el doctor José Luis Abreu. José Luis Abreu yo creo que para mí fue una influencia así muy fuerte. Por primera vez, donde yo tengo entendido, tuvimos un curso de cálculo en la Facultad de Ciencias con dos profesores, que era José Luis Abreu, sí, y otro profesor. Alberto Alonso. No, es esto, que también estuvo en Chapino, que ya falleció. Fragoso, Arturo Fregoso. Sí, Arturo Fregoso. Entonces, era una muy buena combinación. Por un lado, la parte muy dura y ruda de Fregoso, y por la otra, una imaginación tremenda de Abreu, ¿sí? Entonces, esa combinación fue muy interesante porque en el primer semestre, al final, cuando estábamos viendo apenas cuestiones de integrales, por la primera vez recibí una clase de probabilidad, ¿sí? Y la recibí muy brevemente en el espacio de una hora, digamos, ¿no? Y me atrajo mucho esa idea de poder ver al mundo más allá de los modelos deterministas y a través de esto. Entonces, digamos que el haber entrado casi azarosamente, diría yo, a la carrera de actuaría me llevó también rápidamente a la noción de proba. Posteriormente, ya dentro de los cursos de la carrera, tenía yo la posibilidad de llevar el asunto de probabilidad y estadística, y ahí entré ya en contacto de lleno con ese mundo que sí me atrajo mucho. Y no solamente eso, por supuesto, en ese momento, otra vez recordar el clima. No tuve idea cómo era la estadística en ese momento en México, solo conocí a algunos de ellos. Como mencioné, estaba yo en contacto con Miguel Cervera. Él ya trabajaba digamos, en el antecedente del INEGI, que era la Dirección General de Estadística. Él ya estaba allá, ya nos comentaba acerca de algunas de las aplicaciones que se hacían por allá. Pero yo creo que lo que también es interesante en este punto de vista es que otro componente que para mí es importante en mi caso es el haber entrado en contacto con la demografía. Para mí la demografía fue también una fuente de acercamiento a otro tipo de matemáticas que estaban en lo social, que también viene a cuento con la pregunta anterior. En ese momento la demografía en México empezaba a hacerse muy fuerte. El Colegio de México ya llevaba algunas generaciones de maestría en demografía y ya teníamos colegas que antes habían sido nuestros profesores que estaban cursando maestrías y estaban terminando. El caso de Manolo Herrero, Manolo Ordorica, es gente de ese estilo, Beatriz Figueroa. Entonces, por ahí, más bien, el ambiente estadístico profesional, al menos como yo lo vi en aquel entonces, no era como hoy, que yo creo que los estudiantes identifican muy bien quiénes son estadísticos y quiénes no lo son, o quiénes son algebristas, etc. En aquel momento había una especie, pues, de masa flotante por ahí entre diferentes áreas. Entonces yo sí también me acerqué a este asunto. Y también otra cosa que es importante para situar otra vez históricamente es, estamos hablando de los años 70 y algo, mucha gente que estaba en Chile, parte de los estudiantes que hemos venido de la Facultad de Ciencias, hemos llegado ahí muy motivados por el hecho de que nos había gustado las matemáticas. En mi caso particular, las matemáticas siempre me interesaron, sobre todo por las cuestiones de aplicaciones. Yo creo que ya desde prepa tenía yo muy claro que eso era lo que me gustaba. El por qué llegué a actuaría es más bien una cuestión, para entrar en el tema, azarosa. Es decir, hubiera querido estudiar matemáticas, por ahí con alguno de estos servicios de orientación vocacional. Escuché por primera vez hablar de esta carrera.
Y alguien me la describió, no, vamos, muy claramente como una matemática aplicada en las ciencias sociales. Esto me atrajo mucho porque todas las otras matemáticas que hasta entonces yo había conocido eran matemáticas en la física, en la ingeniería, en la astronomía, digamos, en general, ese tipo de aplicaciones clásicas. No es la carrera de actuaría, al menos como yo la estudié, como yo la esperaba. Es decir, yo muy pronto me di cuenta que no era exactamente mi camino, los seguros. Dicho esto, reconozco que es muy interesante y reconozco también que de ahí salté, como tu pregunta decía, a la estadística. ¿Por qué? Bueno, pues porque también esto históricamente situado, yo creo que el hecho de haber llegado a la Facultad de Ciencias a principios de los 70s, nos debe hacer pensar también en que en ese momento en la Facultad de Ciencias y en general en la UNAM, y por supuesto yo diría en todo el país, había una serie de cambios que existía en ese momento en la Facultad de Ciencias y en particular en el Departamento de Matemáticas. Era un choque de tradiciones. Por un lado, un instituto de matemáticas ya con unos grupos muy bien formados, álgebra, topología, que eran muy sólidos, y por otro, alguna serie de técnicas y áreas que venían naciendo, ¿no? Como estadística, probabilidad, que no se practicaba en el instituto. El IMAS ya existía y ahí es donde empezó este asunto. Pero por otro también existía el cómputo, que estaba llegando. Entonces, uno como estudiante de esos años estaba, cuando quería salir de esta tradición, entre cuestiones de aplicaciones en seguros, que no era mi caso, a pesar de que me quedé en esa carrera y no me arrepiento, cosas como probabilidad estadística y cómputo. Por ahí andaba el asunto. Seguramente por los profesores que fui teniendo después me fui acercando a la cuestión de la probabilidad y la estadística. De esos profesores yo creo que pues cabe recordar, por supuesto, a Miguel Cervera, que ahora es presidente, no, es director de estadística del INEGI. Y bueno, Lucio Pérez fue un profesor que era alguien muy inquieto, tal vez no suficientemente ameno, pero era alguien muy despierto y que daban ganas de entrarle más. Él también ya desafortunadamente ha fallecido, pero sí lo recuerdo con un buen cariño con esta persona. Al terminar tu carrera como actuario, ¿cómo se veía la estadística en el país y qué tipo de actividades como estadístico tuviste? Bueno, yo creo que Estamos con el doctor Rubén Hernández Cid, quien es un estadístico que ha tenido un desempeño muy importante en el desarrollo de la disciplina y en particular en sus aplicaciones a las ciencias sociales. Rubén, ¿cómo fue que te decidiste estudiar actuaría y en particular a la estadística dentro de la actuaría? bueno, yo pensaría, más que dar una respuesta así muy inmediata, simplemente situarme históricamente, digamos. Creo que todos somos producto de una serie de factores que se están dando en su momento. Y diría así rápidamente con respecto a la cuestión de por qué actuaría. Bueno, creo que la gran parte